Apreciados amigos y hermanos, después de un largo tiempo estoy por grabar algo que me llamó la atención, aunque ya lo había hecho hace ya mucho, un tema que está aquí en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 44, y dice así el título: El Salvador resucitado. Y aquí dice la Biblia, Juan 10:17, de Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué quiso decir con esto Jesús? Sigue aquí. Él había dicho en Juan 10:17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Salió de la tumba y la vida que estaba en él mismo, y salió de la tumba, a la vida que estaba en él mismo. Y dice acá algo que ya muchos saben, pero es bueno refrescar la memoria. Murió la humanidad de Cristo, de Jesucristo. No murió la divinidad. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Por eso él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque hay muchos pasajes en la Biblia, en Hechos, en el libro de Hechos, y bueno, en otras partes de la Biblia, hay que el Padre dice que resucitó a Cristo. Pero acá dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Él lo había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Salió de la tumba a la vida que estaba en él mismo, es decir, por la vida que estaba en él mismo. Murió la humanidad, no murió la divinidad. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Acuérdense que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía nuestra naturaleza humana caída. Entonces, él en sí mismo, en su humanidad, solamente con su humanidad, él no podía hacer milagros, a no ser que el Padre lo hiciera a través de él, como Pedro, como lo hizo Pablo, que hicieron milagros muy, muy grandes, muy importantes, porque oraba Cristo en ellos. Pero Jesús era divino humano. Cuando vino acá a la tierra, el divino Hijo de Dios que existió desde que fue engendrado allá en los días de la eternidad, como dice Miqueas 5:2, el divino Hijo de Dios vino acá a la tierra, cuando vino acá a la tierra a nacer a través de María, es cuando él se encarnó y tomó su naturaleza humana, pero no perdió su naturaleza divina. Y entonces acá dice, murió la humanidad, no murió la divinidad. En su divinidad Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Declara que tiene vida en sí mismo para resucitar a quien quiera. Y ese lo dice Juan capítulo 5, versículo 26. Dice así, Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre, Dios el Padre, tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, cuando nació allá en los días de la eternidad, el Hijo de Dios tenía la naturaleza del Padre, naturaleza divina 100%. Y el mismo poder, todas las cualidades que tenía el Padre las tenía el Hijo.
Entonces, por eso que él pudo resucitarse a sí mismo, porque su naturaleza divina no murió. Como dice aquí, murió la humanidad, no murió la divinidad. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Declara que tiene vida en sí mismo, como leímos recién en Juan capítulo 5, versículo 26. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios a través del Hijo. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean los seres humanos, no importa cuán amplias sean sus capacidades, son provistos con la vida que procede de la fuente de la vida. Y todo lo que creó el Padre lo hizo a través del Hijo. Y a través del Hijo el Padre sustenta la vida en el ser humano. Él es el manantial, la fuente de vida. Solo el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, podía decir: tengo poder para poner mi vida. El único después del Padre que tiene inmortalidad, ¿quién es? El Hijo de Dios. Y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 18. Las palabras de Cristo, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25, fueron oídas claramente por los guardias romanos. Todo el ejército de Satanás las oyó, y nosotros las entendemos cuando las oímos. Cristo había venido a dar su vida en rescate por muchos. Como buen pastor, había puesto su vida por las ovejas. Y eso, hermano, es lo que nosotros teníamos que hacer. Bueno, la justicia de Dios era mantener su ley infringiendo el castigo. Esta era la única forma en la cual podía mantenerse la ley y proclamársela santa, justa y buena. Era la única forma en la cual el pecado podía ser hecho aparecer como excesivamente pecaminoso. Y así se podían mantener el honor y la majestad de la autoridad divina. Alguien tenía que pagar por el pecado del ser humano. Si Dios nos perdonaba y todo pasaba, no pasaba nada, pecábamos, bueno, pero Dios misericordia es poderoso, es poderoso, y Él nos podía perdonar. Pero Dios tiene una ley justa, santa, justa y buena. Él tiene una ley perfecta, y la ley dice: la paga del pecado es muerte, y el ser humano debía morir. Por eso vino Cristo y murió en nuestro lugar. Y la ley sigue intachable como lo que es una ley perfecta. Un tema muy importante sería hablar de la ley de Dios también. Dice, y quiero ir al punto aquí, donde dice: todos los que son uno en Cristo, mediante la fe en Él, obtienen una experiencia que es vida para vida eterna. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre mismo, el que me come, Él también vivirá en mí. Yo nuevamente. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre,
Asimismo, el que me come, el que acepta el sacrificio de Cristo, él también vivirá por mí, por Cristo. Él es el que es sustentador de la vida, queridos hermanos. Él en mí permanece y yo en él. Yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que permanece en Cristo, y Cristo permanece en nosotros, nos resucitará en el día postrero, como dice Juan 6:54. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo llegó a ser uno con la humanidad, para que la humanidad pudiera llegar a ser una en espíritu en su vida con Él. En virtud de esa unión, en obediencia a la palabra de Dios, la vida de Cristo llegó a ser la vida de la humanidad. El que dice al penitente, yo soy la resurrección y la vida. La muerte es considerada por Cristo como un sueño silencioso y oscuro. Silencioso y oscuro sueño. Habla de ella como si fuera de poca importancia. Todo aquel que vive y cree en mí, dice el Señor, no morirá eternamente. El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, nunca verá muerte, y para el creyente la muerte reviste poca importancia, y para el creyente la muerte reviste poca importancia. Para él morir no es sino dormir. También traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Queridos hermanos, aquí dice la Biblia, y lo voy a leer. La ley del gobierno de Dios había de ser manifestada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. En este mundo nosotros también. De hecho, sufrimos y podemos sufrir más todavía. Pero si somos sostenidos por la divinidad, saldremos más que vencedores. Y aquí dice, Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Por eso que nosotros tenemos que ser participantes de la naturaleza divina de Cristo. Queridos hermanos, pudo soportar todas las pruebas, las dificultades, porque estaba sin mácula. Y si nosotros estamos sin mácula desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, es decir, no porque no hayamos pecado, sino porque Él es nuestra justicia. Todos merecemos la muerte, hermano. Sin el sacrificio de Cristo, si rechazamos el sacrificio de Cristo, estamos perdidos. Pero si aceptamos el sacrificio de Cristo, podemos tener problemas, dificultades, pero como Él venció, nosotros podemos vencer. Él pudo vencer toda la dificultad porque era sostenido por la divinidad. Así también todos los seres humanos. Cristo fue investido con el derecho de dar inmortalidad. La vida que había depuesto en su humanidad, la tomó de nuevo y la dio a la humanidad. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Queridos hermanos, el que
come es decir, el que ve su sangre y come su carne. Aquí de este libro voy a leer un poquito más. Bueno, vamos a... Entonces ya entendimos, ¿verdad? Lo que dije, murió la humanidad, no murió la divinidad. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Y declara que tiene vida en sí mismo para resucitar a quien a él quiera, pero que haya aceptado a Jesús, el Salvador del mundo. Y aquí quiero leer, dice el libro El deseado por la gente, en el capítulo El Señor ha resucitado, algo muy importante. La página 476, no sé, en otras ediciones pueda tener el cambio de página, pero la página original que está abajo del libro, la 728 y 729, y también puede ser 731. Dice así: cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo, tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por causa de la vida que había en él. Quedó probada la verdad en sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Cómo leímos? El Salvador salió de la tumba por causa de la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había dicho a los sacerdotes y príncipes, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él se levantó de la tumba por la vida que había en él, porque el Padre, como él tiene vida en sí mismo, le dio al Hijo cuando engendró a su Hijo, trajo a la vida allá en los días de la eternidad, el tener vida en sí mismo. Y todo lo que hace el Padre ha hecho y hace aquí en la tierra, lo ha hecho a través del Hijo, todo a través del Hijo. Entonces dice, sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante, yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la deidad podía pronunciar estas palabras. Es decir, únicamente un ser divino podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios a través del Hijo. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más insignificante, todos son abastecidos por la fuente de vida. Solo el que es uno con Dios podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Digo nuevamente, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ligaduras de la muerte. Queridos hermanos, este es un mensaje cortito que quise compartir con ustedes. Es de mucha importancia que entendamos que Cristo tomó la naturaleza humana, nuestra naturaleza humana caída, pero Él no cometió pecado ni con el pensamiento de ninguna manera. Él nació del Espíritu, vivió del Espíritu y triunfó sobre el pecado. Y murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser salvos. Hermanos, si nosotros rechazamos ese amor tan grande,
nos vamos a perder. Por más que hayamos conocido lo que hayamos conocido. Esto que yo estoy predicando acá no es mío, es del Espíritu de Profecía. Así que o le creen al Espíritu de Profecía y de la Biblia, por supuesto, o no le creen a la Biblia. Dios, hermano, las más ricas bendiciones para todos y que Dios los acompañe hoy y siempre.